Omitofo, bendiciones para todos, bienvenido. Bueno, hoy en la clase de Dharma vamos a hablar un tema muy interesante que se llama los 12 eslabones del Génesis condicionados. Bueno, estos 12 eslabones explica una cadenas de la existencia ilusorias y así como nuestras vidas, ¿sí? Como nace y como mueres, de dónde viene la vida después de morir, dónde se fue. Así que los 12 eslabones habla sobre las existencias. Génesis condicionados también se explica como origen dependientes. En la origen dependiente significa interdependencia, que todo acuerdo de causas y condiciones para aparecer y para desaparecer. Esto quiere decir que tanto en Génesis condicionado o origen dependiente nos explica los fenómenos universales y también los fenómenos de las vidas. Que todos estos fenómenos no existe una existencia sustancial. Quiere decir que todo es acuerdo con las condiciones para surgir, también con las condiciones se desaparecen. Entonces, esto nos explica que estas 12 eslabones de Génesis condicionados, que todo es acuerdo con las causas y condición. Así como todos sabemos, es la ley de causas y efectos. La palabra eslabón viene el término sánscritos, ¿sí? Niranas. Y nana viene a ser la palabra sánscrito o palí, que significa eslabón, ¿sí? Es el eslabón como una cadena que se forma y así uno puede explicar surgimiento de la vida y con todas sus formas de aparecer y desaparecer. Antes de explicar los eslabones de Génesis condicional, primero vamos a hablar un concepto muy importante que son las tres vidas. Si es que no entendemos el concepto de las tres vidas, no podemos entender cabalmente esta enseñanza de los 12 eslabones de Génesis condicionados. ¿Por qué decimos estas tres vidas? ¿Qué tiene con estas tres vidas? ¿Qué consiste? Las tres vidas significa la vida del pasado, la vida del presente y la vida del futuro. Sí. Pasado tiene sus pasados y futuro tiene sus futuros. Eso significa que con el concepto de las tres vidas uno va a saber que la vida no hay un comienzo, ni tampoco existe un fin. Es como una cadena. Es como un círculo, como un reloj que se gira. No es una línea recta que hay un comienzo y hay un final, sino es un círculo. Si no hay comienzo, ni tampoco existe el final. Bueno, entonces ya sabemos los 12 eslabones
hay mucho que ver con las leyes de causa y condiciones y también con el concepto de las tres vidas. Ahora, vamos a hablar los contenidos en qué existen estos 12 eslabones. Bueno, en la pizarra acá podemos mirar, si primero habla de las ignorancias, la segunda habla de la acción, la tercera las conciencias, la cuarta el nombre y las formas, la quinta los 6 sentidos, la sexta es el contacto, la séptima la sensación, la octava el deseo, el noveno es el apego, el décimo las existencias, décima primera es el nacimiento y el último es envejecimiento y las muertes. Con estos 12 Génesis habla de las tres vidas, del pasado, presente y el futuro. Primero vamos a hablar sobre las ignorancias. En la clase anterior nosotros hemos hablado sobre las ignorancias. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa ignorancia? A ver, Camilo. Ignorar la verdad. Que nos conoce la verdad. Sí, así es. Sí. A ver, otro compañero. ¿Qué significa las ignorancias? La ignorancia no puede producir mucho dolor, porque no sabemos la verdad. Exactamente, sí. O sea, falta el conocimiento sobre la verdad. Eso es la ignorancia. Sí. Bueno, con nuestras ignorancias del pasado, crea la acción del pasado. Las ignorancias muchas veces, por falta de conocimiento sobre la verdad, por eso que surge todo tipo de apegos. Y el apego más fuerte es el yo, que es nuestro ego. Por nuestros apegos surge la ira, las codicias y, por supuesto, las ignorancias, que el budismo nosotros le llamamos los 3 venenos. Los 3 venenos es nuestras ignorancias. Ignorancia también que es un pensamiento equivocado. Por la causa de un pensamiento o una visión equivocadas, produces las acciones equivocadas. Acá la acción queremos decir que son acción corporal, acción verbal y acción mental. Entonces, la primera y la segunda son del pasado, que hemos creado el pensamiento equivocados y la acción equivocadas. Bueno, con el pensamiento y la acción equivocada, crear las conciencias. Esta conciencia le llamamos también las conciencias kármicas. Toda nuestra acción, tanto en pensamientos, del habla y del cuerpo, genera las conciencias. Estas conciencias en el budismo nosotros le llamamos la octava conciencia, que es conciencias araya o conciencia de depósitos. Quiere decir que toda la acción mental corporal se deja una huella o unas marcas. Esta huella y las marcas se deposita en nuestras octavas conciencias. Es como un disco grande de una computadora que guarda todas las memorias. Sí, guarda las memorias del pasado y del presente.
Entonces, las conciencias es el factor, elementos muy importantes que se conectan de vida pasada a vida presentes. Así dicen en el Sutras, ¿sí? La conciencia es el último que sale y es el primero que entras. ¿Qué significa eso? Cuando mueres, un hombre, la muerte significa la separación de conciencias y el cuerpo. Cuando muere el cuerpo físico, la conciencia sigue todavía. Y es el último que abandona el cuerpo. Acuerdo con su fuerza kármica, va buscando su próximo renacimiento. Entonces las conciencias kármicas es la conexión de la vida anterior a la vida presente. Y así dice también, es primero que llegas. Eso significa un nuevo nacimiento, primero que llega es las conciencias. Sin conciencia no hay una vida. Todos sabemos que una vida que se nace necesita su causa y condiciones. En la parte física necesita la causa y condiciones de nuestros padres, que son nuestros progenitores, y la otra condición importante es las conciencias. Es las conciencias que incorporas al cuerpo. Entonces eso se llama nombre y formas. Nombre y forma también podemos explicar como nuestros 5 skandhas, que son las mentes y el cuerpo. Y esa es la formación de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Así que las mentes sabemos, sí, como explica acá en el Sutra del Corazón, la sensación, la percepción, la volición y las conciencias. Y la forma que es el cuerpo. Entonces, nombre y forma significa cuerpo y mentes. ¿Sí? Y es la formación de unas nuevas vidas. Con el nombre y las formas, uno puede ya tener y crecer con los 6 sentidos. Estos 6 sentidos significan nuestros 6 órganos sensoriales, que son las vistas, audición, olfatos, gustos, tacto y conciencias. Sí. Acá en esta parte conciencias sí, significa como mental, nuestras mentes o pensamientos. Sí. Es diferente la conciencia que hemos hablado anteriores, que es la octava conciencia. Si no son unas conciencias de la visión, de las vistas, de olfatos, de gusto, de tactos. ¿Perdón? Una pregunta, esa conciencia que hace mención acá en los 6 sentidos, ¿es la que se refiere cuando nosotros tenemos un contacto visual? Sí. De acuerdo a nuestra conciencia, juzgamos. Así es, sí. O sea, cada contacto hay una conciencia. Ejemplo, la conciencia de las vistas, la conciencia de audición, la conciencia de olfatos, la conciencia de gusto, de tactos. Entonces, toda esa conciencia
se forma, en el budismo le llamamos con nuestros pensamientos, las 6 conciencias. Sí. Son esas 6 conciencias que trabajas en nuestro cuerpo y en nuestras mentes. Y son estas 6 conciencias que hacen todo tipo de acción corporal, mental, van pasando a la 7ª conciencia, que es el yo. Sí, el que nosotros decimos el egos. Del egos pasa a la 8ª conciencia, el epósitos. Sí. Quiere decir que toda la acción mental, corporal, al final entra en la 8ª conciencia. Entonces, estas conciencias significan las 6 conciencias, sí, que hablan de nuestros cuerpos y nuestros órganos sensoriales. Sí. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, Víctor, coincide con lo que dice la Biblia. La Biblia habla de los libros de la vida que son escritos por ángeles. Y la Iglesia Católica le llama el ángel de la guarda. Muchas gracias. Coincide. Así es, muchas gracias. Qué bueno, sí. Bueno, entonces ya habla de los 6 sentidos, sí. Cuando uno tiene los 6 sentidos, sí, ya hay un contacto con el mundo exterior. Cuando un bebé nace, él ya tiene los 6 sentidos. El momento cuando nace, ahí ya tiene un contacto con el mundo exteriores. Por supuesto, con el contacto significa las 6 raíces que se conectan con 6 estados exteriores y produces, que vamos a decir, los 6 conciencias. En este contacto significa es una conexión de nuestro mundo interior con el mundo exterior. Cuando hay un contacto, hay una sensación. Esta sensación puede ser agradable o no agradable. Acuerdo con una experiencia y unas memorias anterior, uno puede producir todo tipo de sensación o de sentimientos. Ejemplo, sentimos frío, sentimos calor, ¿sí? Ese es uno de la sensación, ¿sí? Y también que acá uno puede ampliarse, ¿sí? La sensación, uno puede ya analizarse, ¿sí? Que acuerdo con el yo o una experiencia anteriores, hay una diferencia de sensación y sentimientos. Entonces acá uno puede ya sentir el bien o el mal. Cuando sería una sensación agradable, nos sentimos felices. Que sea una sensación desagradable, nosotros sentimos sufrimientos. Entonces, cuando hay un contacto, hay una sensación. ¿Sí? De la sensación produce un deseo. El deseo significa que toda la cosa que uno le gusta o no le gusta, que uno puede aceptar, buscar o rechazar. El deseo también significa nuestra ira y nuestras codicias. Cuando uno desea un deseo pospuesto,
sí, que el deseo trabaja con el yo, que siempre existe un yo que está manejando a nuestros deseos. Surgiendo la codicia con la cosa que le gusta y la ira con las cosas que no le gustas. El deseo es muy amplio. El deseo, acá en el budismo, podemos decir el deseo de deseos mismos, que son deseos de placeres. Sí. También uno puede desear tener famas o riquezas. Uno también puede desear tener a un tipo de conceptos, a un tipo de pensamientos. Así que el deseo es la raíz de las vidas. Por el deseo, las vidas se continúan. Por eso que el deseo es uno de los eslabones muy importantes para nuestras vidas. Muchas veces, si es que nos equivocamos, así con nuestro punto de vista, la visión, uno crea el deseo dañinos que un deseo insano. Y esos deseos pueden producir el apego. Cuando el deseo va aumentando, ya produce el apego. El deseo primero surge de nuestros pensamientos y el apego es, con el aumento del deseo, uno puede convertirse en las acciones. Así que, ejemplo, a mí me gusta un nuevo celular, un aparato de celular que salió hace poco. Bueno, entonces, primero, me gusta. Primero yo deseo, quiero tener. Sí. Cuando el deseo sea más fuerte, ya convertirse en el apego. El apego eso significa la acción. Si voy a comprar, voy a tener. Entonces el apego significa completar la acción de nuestros deseos. Ese es nuestro apego. A cada apego, a través de nuestros pensamientos, surge y convertirse en nuestra acción corporal y le hablas. Y así uno va a crear con todo tipo de acción. Con el apego pasa las existencias. La existencia en estos casos significa también el karma, como la acción. Sabemos que toda acción genera una energía. Esta energía le llamamos energía kármicas, que es la ignorancias. Las existencias. Sí, la existencia significa la acción. Y más, en estos casos, es acción kármicas. Esta acción hay mucho que ver con nuestras ignorancias. Y la acción, sí, quiere decir que una ignorancia y la acción del pasado, eso va a trabajar con
la existencia de la vida presente. Con estas existencias ya sabemos que todo se deja unas huellas, unas energías kármicas. Esta energía kármica nos ayuda a empujar hacia el nuevo nacimiento, que es el nacimiento, que es la vida futuras. Cuando hay un nacimiento pospuesto, existe también acompañados la enfermedad y las muertes. Entonces, con estas cadenas nos explicas la formación de nuestras vidas, cómo vienen las vidas y cómo busca para el próximo renacimiento. También se llama el ciclo de samsaras, el ciclo de renacimiento, el ciclo de las vidas y las muertes. Hasta que uno puede terminar un eslabón, ahí se puede terminar estos ciclos. Si no, estos van girando, sigue girando. Termina una etapa de vida, sigue con otra etapa de vidas. Nunca terminas, nunca termina. ¿Sí? Hasta que uno erradica completamente las ignorancias, entonces es posible que puede cortar y terminar las relaciones siguientes. Que sí que si es que no existe la ignorancia, no existe la acción. Si no existe la acción, no hay conciencias. Si no hay conciencia, no hay nombre y firma, las formas. Y así hasta el nuevo nacimiento y envejecimiento de las muertes. Entonces acá podemos saber con la explicación de los 12 eslabones de Génesis condicionado, los más importantes es las ignorancias. Es por las causas de las ignorancias nos conduce con el siguiente paso, que es el ciclo de nacimientos y las muertes interminables, que estos nunca terminan. Ahora, ya que sabemos que el factor más importante es las ignorancias, ¿cómo podemos erradicar entonces a nuestras ignorancias? ¿Cómo paramos a estos ciclos de renacimiento y las muertes? Con el desapego. En la clase anterior, con la venerable maestra Mansin, nos habla sobre noble octuple sendero, ¿se recuerda? Sí. La primera, noble octuple sendero, habla de la visión correcta. Sí. Visión correcta conduce pensamientos correctos. Con el pensamiento correcto, hay hablas correctas y también la acción correctas. Si vivir correctos, vamos a tener el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correctas. Sí. Este es senderos sagrados que le llamamos nobles octubles senderos, y es el camino que nos conducimos hacia la liberación. Así que vamos a tratar de analizar ya la ignorancia y la acción del pasado. Eso ya no puede cambiar, porque ya son cosas del pasado. Sí. Las conciencias, la nombre y formas, y los 6 sentidos y la sensación, viene a ser un efecto de las causas del pasado. Por la ignorancia de la acción,
existen los efectos de la conciencia y nombre y forma, los 6 sentidos y la sensación. Ahora, con el contacto y la sensación, uno produce el deseo, apego y las existencias. Con el contacto, sensación, deseo, apego y la existencia, eso es las causas de presentes para cambiar el efecto de la vida futura, que es nacimiento y envejecimiento de las muertes. Entonces acá lo que podemos trabajar es el contacto. Contacto, sensación, deseo, apegos y, por supuesto, las existencias. Estas son las partes donde nosotros podemos cambiar y mejorar para mejorar a nuestras vidas futuras. El pasado ya no hay posibilidad de cambiar, pero sí podemos mejorar a las vidas presentes. Con nuestra visión correcta, cuando los 6 sentidos hacen contactos a mundos exteriores, antes que surge todo tipo de sensación o sentimientos, si uno mantiene con una visión correcta, uno puede tener pospuestos el siguientes, el deseo correctos. Así que la visión correcta, si uno puede trabajar cuando hay un contacto, uno puede mirar hacia sus interiores. Cuando surgimos un sentimiento agradable o no agradables, siempre existe el yo que se juzga por toda esa sensación. Por eso que la sensación o sentimientos cambian. No es algo absoluto. Siempre cambia de acuerdo con el yo. Y nuestra ignorancia es que apegamos el yo. Cuando apegamos el yo, uno no sabe que en este mundo y todos los fenómenos es a factores de causa y condiciones, que todos están en cambios. Cambia si es que uno apegarse el yo significa que deseamos que las cosas que no cambien. Pero sin embargo, todos los fenómenos de este universo están en ciclos de cambio, que es impermanentes. Entonces, si apegamos con el yo y ignoramos las impermanencias y todo tipo de causas y condiciones, nos hace sufrir nuestros sufrimientos y toda la aflicción. Por eso que la visión correcta, en el momento cuando los 6 sentidos conectan con el mundo exteriores, antes de que surge la sensación, uno puede manejar y cambiar con la sensación. Quiere decir que cambiar esa sensación es comprender que no existe el yo. No hay un yo fundamental en este fenómeno, en cada fenómeno y en las vidas. Todo nada más que es conjunto de ciertas causas y condiciones. Y si es que podemos aceptar el cambio
somos mucho más libres. Así vamos a decir un ejemplo, el tiempos. Yo creo que todos nosotros le gustamos es un día soleados. ¿Qué pasa un día con la lluvia y fríos? Nadie le gusta. Pero cuando hay un Dios, sabemos que nosotros le gustamos un día de sol, entonces coincidamos que el día soleado es buen tiempo. Y día de la lluvia, mal tiempos. No es así. Siempre decimos, hoy está lindo el día. ¿Pero qué significa lindo el día? Que decir que hay sol, significa lindo día. Y que decir que cuando llueve no es lindo día. Pero esas etiquetas, el lindo o feo, nada más que es... Como vos también. Exactamente. Es un producto del ego, es nuestro ego. ¿No habías contado una vez la historia de la mamá que lloraba porque tenía dos hijas que venían, una vendía paraguas Sí, y la otra fideo? Creo. sí, así es, sí. Algo así, creo que. Así es, sí. Ujú, sí, ujú, sí. ¿Sí quiere contar la historia? No me sé No, la sí, toda, ok, sí. Bueno, sí. Bueno, la compañera recién nos contó una historia de una anciana, que la anciana que siempre llora, sí, por sus dos hijas, que una hija es el vendedor de paraguas, y la otra es de fideos. Entonces la señora siempre está sufriendo por su preocupación. Cuando un día soleados se preocupa por la hija que vende paraguas, porque no va a haber las ventas de paraguas. Si cuando un día fea, un día de lluvia, se preocupa la hija que vende fideos, porque fideos no puede sacar. ¿Sí? Entonces, hasta que encuentra un maestro, el maestro le dijo, si cambia tu mente, cambia tu forma de ver las cosas, cuando está un día lindo, soleado, piensa tu hija que vende fideo, que puede secar bien su fideo y puede vender. Un día cuando está lloviendo, piensa la otra hija que vende paraguas, que se va a vender muchísimos esos mismos días. Entonces con ese cambio de pensamientos, esta señora al final cambió completamente y convertirse en una señora que siempre llora, a ser una señora que siempre tenga sonrisas. ¿Sí? Bueno, así que muchas veces el bien y el mal, los buenos y los malos, nada más que es una dualidad del yo. Y siempre nosotros apegamos en esta dualidad. Entonces siempre hay una comparación, hay separación. Separación significa separación de yo y vos y a los otros. ¿Sí? Cambia si tratamos de analizar, si en el universo todos son iguales. Esa sensación nada más que es un resultado, un producto a través del Dios propios que genera todo tipo de sentimientos, los buenos o los malos. Así que acá, si mantenemos con la visión correcta, uno puede manejar a nuestra sensación. Cuando manejamos la sensación, uno puede manejar el deseos. Si es que tenemos el buen manejo de deseos, uno puede eliminar y erradicar el apego. Eliminar y erradicar el apego significa que uno aceptan como bienes, aceptan las cosas como serías, que no hay un elemento del yo que
que se juzgas, que hace la separación o que pones bueno o malos. En el Sutra del Corazón también muchas veces nos enseñamos vacíos, que los 5 skandhas son vacíos. ¿Eso qué significa? A nuestro cuerpo y a nuestras mentes, que siempre están en cambios. No existe una existencia sustancial. Como siempre están en cambios, entonces sabemos que todo es vacío y es impermanentes. Muchas veces con el apego, así como un ejemplo, una aguja que se cae en el agua. La aguja sigue siendo agujas, aguas sigue siendo el agua. Entonces hay separación. Cambia que si es que seamos como un sal, el sal cuando entra en el agua, el sal incorpora en el agua. Entonces ya no existe ni sal, no hay. Sí. Y ese porque no existe el yo. No existe el yo. Cuando eliminamos el yo, somos libres, porque ya no hay más la separación. Es el yo que siempre nos hacemos cerrar en nuestros conceptos, en nuestra forma de ver las cosas. Entonces, cuando los fenómenos y las cosas no están de acuerdo con nuestros deseos, nos sufrimos. Supongo ejemplo del tiempo. Hay gente que le gusta el día soleados, hay gente que le gusta verano, hay gente que le gusta inviernos, hay gente que le gusta días lluvia, hay gente que le gusta el día de sol. Ahora, ¿qué pasa? Si es que nosotros aferramos con las cosas que a uno le gusta, cuanto los mundos exteriores que no están de acuerdo con nuestros deseos, uno sufre. Entonces acá importante es dejar el yo, aceptar las cosas como vienen. Si hoy está con día soleado, vamos a disfrutar con el sol. Si hoy está con los días de lluvia, vamos a disfrutar con la lluvia. Si está con calor, disfrutamos del calor. Si hoy hace frío, disfrutamos del frío. Eso significa que no existe el yo. Si se incorporas, se integras con todos los fenómenos y ya no hay separación. Ahora, cuando uno, si tiene visión correcta, uno puede manejar el deseo y eliminar nuestros apegos. Eliminar el apego también significa, vamos a estar eliminando también nuestra ignorancia. Porque toda la ignorancia proviene de nuestro apego. Por el apego crea todo tipo de acción. Entonces, la existencia, ¿qué significa acción? Cuando uno practica toda la acción de acuerdo con las leyes de causa y efectos, que son las leyes de causa y efectos positivos, uno conduce unas vidas futuras positivas.
Si uno crea con una acción negativa, eso también nos lleva con una vida futura negativa. Entonces, la existencia es el factor para el cambio de nuestras vidas. Quiere decir que la vida también está de acuerdo con las leyes de causa y efecto, la causa y función. En el budismo habla que la vida no es logaritmo, no es algo fijo o que no cambia, sino acuerdo con nuestros pensamientos, toda nuestra acción. Uno puede mejorar una existencia actual. Mejorando una existencia actual, uno va mejorando también la existencia futura. Así que el cambio está en toda esta práctica. Cuando tenemos la buena práctica de existencia actual, vamos a tener opuestos un nacimiento hacia dos reinos superiores y opuestos. Vamos a estar liberando todo tipo de sufrimiento. Entonces, acá puede explicarles desde pasados al presente y al futuro. Uno mire a nuestras vidas con diferentes ángulos, con diferentes puntos de vista y una visión correcta. Eso no conducimos la paz y las alegrías. Si la vida presente estamos bien, vamos a tener también la vida futura bien. Una pausa y condiciones. Así que no solamente vamos a liberar el sufrimiento de la vida presente, sino también liberamos el sufrimiento de la vida futura. Perfecto. Sí, la visión correcta significa corregir nuestros pensamientos y corregir nuestra acción. Que sea una acción saludable y un pensamiento puros y positivos. Con esos cambios de corrección, uno va cambiando en nuestras vidas. Ya que sabemos si es que cortamos la ignorancia, cortamos todos los elementos siguientes. Entonces la liberación y la felicidad y la paz es posible. Y está también dentro de nuestro alcance. Quiere decir que todo a través de nuestros esfuerzos, nuestras prácticas, uno puede conducir a una vida feliz, sana y alegre. Eso todo dependiendo de uno mismo. No depende de una autoridad superior. Ni siquiera el Buda o la autorizada puede cambiar nuestras vidas. Lo que cambia nuestra vida es nosotros mismos. Nosotros mismos cambiamos nuestra vida. Así que con estas enseñanzas uno puede saber la liberación de las vidas es posible y también de nuestros alcances. Vamos a dar ¿todo bien? Bueno, también vamos a decir, ¿no? La liberación del nacimiento y las muertes. Hay dos sentidos en estos casos. Hablamos del sentido de escuelas finalianas, cuando uno alcanzar al estado de alcance, el ser se puede liberar el ciclo de samsara, del nacimiento y las muertes. Quiere decir que
uno puede iluminarse y llegarse hasta un estado de que ya es un ser iluminado y decidir de no volver de vuelta a la vida humana. Ese es uno de estos liberación de ciclo de samsaras. En la escuela mahayana habla cuando uno se libera el sufrimiento, que son la sensación, aunque uno puede estar todavía en el ciclo de nacimiento y las muertes, pero su mente y su cuerpo no se atacan con los sufrimientos, porque su mente está libre. Así como todo lo bodhisattva decidirse de volver a renacer en el reino humano para poder ayudar a otros prójimos. Aunque no están liberados del ciclo de samsaras, pero sus mentes están liberadas. Porque su mente siempre está con la paz y la alegría. Así que acá también uno debe saber cuál es nuestra mente. Uno puede decidirse de dejarse de este mundo y no vuelve más. Así que está liberado completamente. También podemos tener votos como bodhisattvas, volver de vuelta a este mundo, pero no es para buscar un placer propio, sino es con un voto, un propósito de ayudar más gente para salvar y poder convertirse todo hasta el estado búdico, hasta el estado de Budas. Así que esa es la otra mente que es mente de bodhisattva. Cuando se mira con estos dos eslabones de seres y condicionados. Compañera, según yo entiendo, cuando uno se convierte en arca y alcanzó la iluminación, entonces él tiene la decisión o el poder de seguir manteniéndose acá o liberarse. Y mi duda es, ¿qué pasa cuando se libera? ¿El arca decide terminar con su vida y alcanzar nirvana o qué sentido es? ¿Eso es el sentido literal o el sentido metafórico? Bueno, hablamos de nirvana. Nirvana significa la extinción de los tres venenos. ¿Sí? Un estado de nirvana, si no es un estado físico, no es un lugar donde se llama nirvana, sino es un estado mental. Sino es que el arca no muere, entonces físicamente no muere, sí, ya está iluminado y está todavía acá, ¿verdad? No es que decide morirse. Vamos a decir morirse, ¿no? El término morir, si tratamos de analizar, lo que se muere es cuerpo físico, pero las conciencias nunca mueren. Las conciencias es perpetuas, que no mueren. Sí. Entonces, acá uno puede saber esta conciencia que nosotros hablamos, si es algo permanente. Pero, aunque es permanente, pero no es como un alma o un espíritu que no cambia. O sea, en estos casos tenemos que entender si las conciencias también, acuerdo a las causas y condiciones que se forman. No existen almas que no cambian. Eso es importante que debemos entender. Y por eso que el budismo habla conciencias y no usar el término el almas.
para no equivocarnos que existe un alma que no cambia. Entonces, dejar el apego del cuerpo, apegamos otra vez en el alma. Sí. Entonces, nunca podemos desapegar el Dios. Así que ese es lo que la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso que la liberación significa la liberación mental. No es la liberación corporal. Porque el cuerpo siempre está en cambio. Pero la conciencia siempre existe. Esa es la explicación. Sí. Bueno, otra consulta. Con el conocimiento de los 12 eslabones de Génesis condicionado, la verdad que es un tema muy importante para nuestra vida propia. Si todos aprendemos con estas enseñanzas, si uno puede liberarse de nuestros sufrimientos en la vida presente, depositando, practicando con el bien, uno alejando de crear karmas negativos, y eso nos da unas esperanzas y una fe y la confianza que nuestra vida futura siempre es bueno y positivo. Así que con esta enseñanza deseamos que todos podemos tener formación correctas, alejarse de nuestro propio engaño, todo tipo de equivocación, y así todos nos conducimos en caminos de paz y